Que Dios te acompañe, y ella respondió, solo si va en el maletero. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Una despedida inolvidable. La luz del sol iluminaba el rostro de Valeria mientras se acercaba al auto estacionado frente a la casa. Su madre, Ana, la seguía de cerca, con una expresión mezcla de orgullo y preocupación. Valeria estaba a punto de emprender su primer viaje sola hacia la universidad, un trayecto que simbolizaba su independencia. Mientras colocaba la última maleta en el baúl, Ana, con su voz serena pero cargada de emoción, dijo, que Dios te acompañe, hija. Valeria, sin levantar la mirada, respondió con una sonrisa sarcástica, solo si cabe en el maletero, mamá. Ambas rieron, pero en el corazón de Ana quedó una sombra de inquietud que no pudo ignorar. El motor rugió suavemente mientras Valeria arrancaba el auto. Ana, desde la acera, levantó la mano para despedirse, observando cómo su hija se alejaba hacia el horizonte. Aunque trataba de convencerse de que era solo un presentimiento, algo en sus entrañas le decía que ese viaje marcaría un antes y un después en sus vidas. Cuidado en la carretera, había repetido más de una vez, pero esas palabras parecían desvanecerse en el aire. En el interior del vehículo, Valeria encendió la radio y comenzó a cantar al ritmo de una canción alegre. La carretera se extendía ante ella como una invitación a un nuevo capítulo de su vida. A pesar de las bromas y el optimismo, no pudo evitar sentir un pequeño nudo en el estómago, como si el eco de las palabras de su madre resonara más fuerte de lo esperado. Desestimó rápidamente ese sentimiento, enfocándose en el paisaje que desfilaba a ambos lados. A medida que avanzaba, la carretera se volvía cada vez más sinuosa, y un inesperado cambio de clima oscureció el cielo. Una ligera lluvia comenzó a caer, y Valeria, sin prestar demasiada atención, bajó la velocidad. Sin embargo, algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su percepción de la vida y le haría comprender que algunas palabras dichas en tono de broma podrían esconder un significado más profundo. La tormenta inesperada. La lluvia, que al principio era apenas una llovizna, se intensificó rápidamente, convirtiéndose en una tormenta implacable. Valeria encendió los limpiaparabrisas al máximo, pero incluso así le resultaba difícil ver más allá de unos pocos metros. La carretera, antes tan segura y familiar, ahora parecía un desafío lleno de curvas peligrosas y charcos profundos que salpicaban el auto con cada paso. Aunque Valeria intentaba mantener la calma, sus manos apretaban con fuerza el volante. Mientras avanzaba con precaución, su teléfono, colocado en el soporte del tablero, vibró con una notificación. No debería mirar, pensó, pero la curiosidad fue más fuerte. Con un rápido vistazo, vio que era un mensaje de su madre, llámame cuando llegues, por favor. Te quiero. Sonrió, pero en el fondo sintió una punzada de remordimiento por su comentario anterior sobre el maletero. Debería haber sido más amable, murmuró para sí misma, prometiéndose hablar con Ana tan pronto como llegara. En un momento de distracción, Valeria no notó un giro cerrado que se aproximaba. Fue solo cuando las ruedas traseras comenzaron a deslizarse que el peligro se hizo evidente. No, 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 gritó mientras intentaba recuperar el control del auto. Los neumáticos patinaron sobre el asfalto mojado, y el vehículo comenzó a girar en espiral. La velocidad, combinada con la lluvia y la pendiente de la carretera, hizo que todo sucediera en cuestión de segundos. El auto se salió del camino y comenzó a rodar por una pendiente cubierta de árboles. El impacto fue violento. Los sonidos de metal retorciéndose y vidrios rompiéndose llenaron el aire mientras el auto rodaba cuesta abajo. Dentro del vehículo, Valeria sintió como su cuerpo era sacudido violentamente, y en un momento, todo se volvió oscuro. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, como si el mundo mismo llorara por lo que acababa de suceder. Silencio en medio del caos. Cuando Valeria recuperó la conciencia, lo primero que notó fue el silencio. El motor se había apagado, y el único sonido que se escuchaba era el de la lluvia golpeando los restos del auto. Intentó moverse, pero un dolor agudo en el brazo la hizo detenerse. Miró a su alrededor y vio que el auto estaba completamente destrozado. Los asientos estaban inclinados, las ventanas hechas añicos, y el techo hundido. Parecía un milagro que aún estuviera con vida. Con esfuerzo, Valeria logró desabrocharse el cinturón de seguridad y arrastrarse fuera del auto. Cada movimiento le costaba, pero la adrenalina la impulsaba. Una vez fuera, se dio cuenta de que el auto había quedado atrapado entre dos árboles enormes,
lo que probablemente había evitado que rodara más abajo. A pesar de la destrucción, algo llamó su atención: el maletero estaba intacto. En medio del caos, parecía casi intocado, como si hubiera sido protegido por una fuerza desconocida. Movida por la curiosidad y el desconcierto, Valeria se acercó al maletero. Su mente estaba nublada por el shock, pero un pensamiento cruzó fugazmente: solo si cabe en el maletero. Se estremeció al recordar sus palabras y sintió una mezcla de culpa y miedo. Con manos temblorosas, abrió la puerta trasera, y lo que vio la dejó sin aliento. Una señal inesperada. Dentro del maletero, rodeado de las pocas pertenencias que Valeria había empacado, estaba una cartela de huevos completamente intacta. Ni un solo huevo se había roto, a pesar de la violencia del accidente. Era como si el maletero hubiera sido protegido por algo más grande que la lógica o la física. Valeria cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. La imagen de los huevos inmaculados en medio de tanta destrucción era un mensaje que no podía ignorar. En ese momento, las palabras de su madre resonaron en su mente como un eco poderoso: que Dios te acompañe, hija. Valeria sintió una mezcla de emociones: arrepentimiento, humildad y gratitud. Había sido tan rápida en descartar la fe de su madre, tan confiada en su propio control sobre las circunstancias. Pero ahora, frente a esa escena surrealista, no podía evitar preguntarse si había algo más allá de lo que podía entender. La lluvia comenzó a amainar, y Valeria levantó la mirada al cielo, ahora cubierto de nubes dispersas. Un rayo de sol se filtró entre las ramas de los árboles, iluminando el maletero como si fuera un escenario celestial. Con un suspiro profundo, Valeria entendió que su vida había cambiado para siempre. Este accidente no solo había puesto a prueba su cuerpo, sino también su espíritu. Reflexiones bajo la lluvia. Aún de rodillas frente al maletero, Valeria observaba la cartela de huevos como si fuera un milagro viviente. Los golpes de la lluvia menguaban poco a poco, pero su mente estaba inundada de pensamientos y emociones. ¿Qué significa esto?, se preguntaba una y otra vez. Recordó la risa ligera con la que había respondido a su madre esa mañana. Ahora, esas palabras pesaban en su corazón como una roca. Sentía que el universo le estaba dando una lección que jamás olvidaría. Con esfuerzo, se puso de pie y revisó su cuerpo. Tenía rasguños en las piernas y el brazo derecho le dolía intensamente, pero estaba viva. Había sobrevivido a un accidente que, por la magnitud de los daños, debería haber sido fatal. Miró a su alrededor: la pendiente era empinada, y el auto parecía una ruina irreconocible. Pero el maletero, con su carga intacta, era la prueba de que algo fuera de lo común había sucedido. Valeria limpió las lágrimas de su rostro y sacó su teléfono del bolsillo. Estaba dañado por el impacto y no encendía. Estoy sola, pensó, y una punzada de pánico atravesó su pecho. Pero entonces recordó algo que su madre solía decirle: cuando sientas que no hay nadie, recuerda que Dios siempre está contigo. Esa idea, que tantas veces había rechazado, ahora parecía un consuelo necesario. Respirando hondo, decidió que no podía quedarse allí esperando ayuda. A pesar del dolor y el miedo, comenzó a caminar cuesta arriba, siguiendo el camino que la tormenta había convertido en un río de lodo. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la incertidumbre, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Un reencuentro lleno de emociones. Después de lo que parecieron horas, Valeria finalmente llegó a la carretera principal. Estaba empapada, herida y agotada, pero no dejó que el cansancio la detuviera. A lo lejos, vio las luces de un auto que se acercaba lentamente. Levantó una mano para detenerlo, y el vehículo frenó bruscamente. Un hombre mayor salió del auto, alarmado por su estado. «Dios mío, niña, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. Valeria apenas pudo responder, pero señaló hacia la pendiente de donde venía. «Tuve un accidente, mi auto está allá abajo». El hombre rápidamente sacó su teléfono y llamó a emergencias, mientras ayudaba a Valeria a sentarse en el asiento trasero de su auto. Durante el camino al hospital, Valeria permaneció en silencio, mirando por la ventana. La voz del hombre y el ruido del motor se mezclaban con sus pensamientos. No podía dejar de pensar en su madre. Debe estar preocupada. Sus manos temblaban al imaginar cómo Ana reaccionaría al saber lo que había sucedido. Sentía una necesidad urgente de abrazarla y disculparse. Al llegar al hospital, los médicos la atendieron de inmediato. Aunque tenía heridas leves y un brazo fracturado, sus palabras no dejaban de resonar en su mente: solo si cabe en el maletero. Se preguntaba si su madre había sentido algo en ese momento,
alguna señal de que su hija estaba en peligro. Las palabras que pesan. Esa noche, mientras Valeria descansaba en una cama del hospital, su madre llegó apresurada, con lágrimas en los ojos y el corazón en la mano. «Mi niña, ¿estás bien?», exclamó Ana, abrazándola con fuerza. Valeria sintió como las emociones se desbordaban y finalmente rompió en llanto. «Lo siento, mamá, fui tan arrogante esta mañana. No debí haberte respondido así». Ana acarició el cabello de su hija con ternura. «No importa, hija. Lo que importa es que estás aquí, viva. Pero sabes, desde el momento en que te fuiste, no dejé de rezar por ti. Sentía que algo no estaba bien». Valeria miró a su madre, sus ojos llenos de gratitud. «Mamá, algo extraño pasó. El auto quedó destruido, pero el maletero estaba intacto. Y los huevos que llevé también. No puedo explicarlo, pero siento que había algo cuidándome». Ana la miró con una mezcla de sorpresa y serenidad. A veces, Dios nos envía señales para que recordemos lo pequeños que somos y lo grande que es su amor. Quizás esto sea una de esas señales. Valeria asintió, conmovida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras tenían un significado real en su vida. Una nueva perspectiva. En los días siguientes, Valeria reflexionó profundamente sobre lo sucedido. El accidente no solo había cambiado su percepción sobre la fe de su madre, sino también sobre la fragilidad de la vida. Cada pequeña acción, cada palabra, importaba más de lo que había imaginado. La cartela de huevos, ahora un símbolo de algo mucho más grande, se había convertido en una metáfora de la protección y la esperanza. Cuando finalmente le dieron el alta, Valeria decidió regresar a casa con Ana por unos días antes de retomar sus planes de universidad. Ese tiempo juntas fue diferente. Las conversaciones, antes llenas de superficialidades, ahora estaban cargadas de significado. Valeria se esforzaba por demostrarle a su madre que había aprendido la lección, no solo a través de palabras, sino también de acciones. La experiencia también la hizo replantearse su propia conexión con algo más grande que ella misma. Aunque no tenía todas las respuestas, ahora estaba abierta a la posibilidad de que la vida era mucho más compleja y llena de misterios de lo que había creído. Una lección de humildad. De regreso en casa, Valeria no pudo evitar mirar el auto destruido estacionado en el garaje. Había sido remolcado desde el lugar del accidente, y cada vez que lo veía, revivía el momento en que su vida cambió. Sin embargo, lo que más la impactaba era el maletero, intacto, como un recordatorio constante de lo que había sucedido. Dentro de él todavía estaba la cartela de huevos, que Ana había insistido en conservar. «Es un símbolo de protección», decía, colocándola cuidadosamente sobre la mesa de la cocina. Una tarde, mientras compartían una taza de té, Valeria rompió el silencio. «Mamá, me he dado cuenta de cuánto me he burlado de las cosas que tú valoras. Siempre pensé que la fe era algo débil, algo para quienes no podían manejar las cosas por sí mismos. Pero ahora entiendo que la fe es más fuerte que eso. Me siento pequeña frente a todo lo que no puedo explicar». Ana sonrió con ternura, colocando una mano sobre la de su hija. «Hija, no se trata de explicarlo todo. Se trata de confiar, de aceptar que hay cosas que escapan a nuestro control y que, de alguna manera, siempre hay algo o alguien cuidándonos. Ahora lo entiendes, y eso me llena de alegría». Valeria asintió, sintiendo un peso menos en su pecho. A pesar del accidente y las dificultades, había encontrado un nuevo sentido de humildad y gratitud que nunca antes había experimentado. Preparándose para el regreso. Mientras los días pasaban, Valeria se preparaba para regresar a la universidad. Esta vez, sin embargo, todo era diferente. El viaje ya no se sentía como una simple transición hacia la independencia, sino como una oportunidad para honrar la vida y las lecciones que había aprendido. Ana, aunque todavía preocupada, estaba más tranquila. Sabía que su hija había cambiado, que el accidente había despertado en ella una nueva forma de ver el mundo. Antes de partir, Valeria revisó nuevamente sus pertenencias. Entre los objetos que guardaba en su maleta, colocó la cartela de huevos. «Quiero llevarlos conmigo», le dijo a su madre. «Son un recordatorio de que siempre hay algo protegiéndome, incluso en los momentos más oscuros». Ana no pudo contener las lágrimas y abrazó a su hija. «Es un símbolo de fe y fortaleza, hija. Nunca lo olvides». Valeria asintió, sintiendo que las palabras de su madre tenían más peso que nunca. Cuando llegó el momento de partir, ambas compartieron un abrazo largo y emotivo. «Que Dios te acompañe, hija», dijo Ana con suavidad. Esta vez,
Valeria respondió con una sonrisa cálida y sincera. Lo hará, mamá. Siempre lo hará. El destino se repite. De camino a la universidad, Valeria no pudo evitar sentir cierta aprensión. Aunque sabía que había aprendido de su experiencia, todavía estaba trabajando en superar el miedo que el accidente había dejado en ella. A medida que avanzaba por la misma carretera, sus manos apretaban el volante con firmeza, pero su mente estaba tranquila. Esta vez, había decidido manejar con cuidado, respetando cada curva y cada cambio en el clima. Mientras conducía, el cielo comenzó a oscurecerse de nuevo. Una ligera llovizna comenzó a caer, y Valeria no pudo evitar un escalofrío. Sin embargo, esta vez no estaba sola. A cada kilómetro que avanzaba, sentía que algo más la acompañaba. Era como si el recuerdo de lo sucedido le recordara que debía confiar no solo en sí misma, sino en algo más grande. En un momento, vio a un auto detenido al costado de la carretera, con una mujer mayor luchando para cambiar una llanta. Valeria frenó y se detuvo a un lado. ¿Necesita ayuda?, preguntó, saliendo del auto. La mujer, conmovida, aceptó con gratitud. Mientras trabajaban juntas, Valeria se dio cuenta de que ese pequeño acto de bondad era otra forma de honrar las lecciones que había aprendido. Un final lleno de esperanza. Finalmente, Valeria llegó a la universidad. Al estacionar su auto frente al campus, tomó un momento para mirar la cartela de huevos en el maletero. Todavía estaban intactos, como si fueran un testimonio de todo lo que había pasado y todo lo que había aprendido. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo una paz interior que nunca antes había conocido. Esa noche, mientras desempacaba, colocó los huevos cuidadosamente en un lugar visible de su habitación. Cada vez que los miraba, recordaba no solo el accidente, sino también el amor de su madre, la fe que había comenzado a entender y la fuerza que había descubierto en sí misma. Desde ese día, Valeria vivió con un nuevo propósito. Sus días estaban llenos de gratitud y sus acciones reflejaban la importancia de cuidar a los demás y apreciar las pequeñas cosas de la vida. El accidente, aunque aterrador, había sido una bendición disfrazada, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Y así, la cartela de huevos, simple y humilde, se convirtió en un símbolo eterno de esperanza y protección, recordándole a Valeria que, en cada viaje que emprendiera, nunca estaría realmente sola.